dentro de estos temas de calidad y seguridad de la atención, ya que ustedes están empezando ya lo que es primera experiencia laboral para la mayoría, el tema de Serum pues es la primera experiencia laboral, y queríamos que se lleven estos temas que regularmente no se ven tanto en el pregrado, ni en las academias cuando se preparan para el residentado, para el examen, pero son temas que les van a acompañar no solo en el SERUMS, sino toda la vida. El tema de calidad, seguridad de la atención y muchos temas que ustedes han visto acá en este primer congreso virtual, eh, les van a acompañar durante toda su vida laboral. ¿Sí? ¿Por qué es que hemos introducido el tema de humanización de la atención en salud? Porque es algo muy necesario, como ustedes van a ver en las siguientes diapositivas. ¿Qué sucede? Bueno, estamos en un mundo que cada vez se complejiza más, donde los niveles de angustia, los niveles de estrés, las dificultades en muchas de las esferas de nuestra vida se empiezan a complejizar, a dificultar. Las situaciones de vida de muchas personas, bueno, cada vez se ponen más difíciles. Las circunstancias hacen, bueno, de que la parte laboral, no solo médica, sino también de muchos profesionales de la salud y de otras carreras, oficios, se vuelvan de alguna manera un poco más difíciles, ¿no? Pero, ¿qué encontramos en nuestra atención? Ya hemos hablado del tema de los pacientes, el tema de la calidad de la atención, pero ¿cómo podría haber calidad si es que no hubiera un buen trato a nuestros pacientes? A veces, pues, nos encontramos con situaciones en las que algún colega, bueno, pierde un poquito los papeles, ¿no? Con los pacientes. Lamentablemente, bueno, pues los pacientes no lo saben todo, porque si lo supieran no estarían pidiendo una ayuda a un médico, ¿no? Muchas veces algunos ejercen una situación que pudieran entenderlo como que deben de ejercer una situación de poder sobre el paciente, y a veces no solamente sobre los pacientes, sino sobre también los colegas o el equipo de trabajo con los otros profesionales de la salud, ¿no? Como lo acaba de explicar justamente el doctor Santibáñez, justamente por eso es que estábamos tan involucrados en entrar en el tema de liderazgo y de humanización, es que formamos parte de un equipo, y nuestro trabajo es un tema de servicio a personas. Entonces, nuestro trabajo es inherente a la interrelación con otras personas, entre otras personas y para otras personas. ¿Qué ocurre? La enfermedad y cómo la atendemos también tiene muchas aristas. Cómo se atiende cuando morimos, ¿no? Cómo se atiende nuestra enfermedad. Tiene no solamente un componente epidemiológico o un componente clínico, como lo vemos en el pregrado. Tiene muchos otros alcances. Tiene que ver las condiciones económicas de los pacientes, de los trabajadores, las condiciones sociales en las que se desenvuelven cada uno, y sobre todo las condiciones culturales. Tenemos un paciente y tenemos una persona que va a atender esta enfermedad, cada uno con sus condiciones con las que llegan al momento de la atención. Entonces, en esta relación médico-paciente, no solamente en realidad están ahí solamente el médico y solamente el paciente. Recuerden de que con el paciente, la mayoría de las veces, tienen familias que están pendientes de ellos. Entonces, esta relación se extiende. Esta relación del médico y el paciente se extiende hacia la relación del médico con el paciente y su familia, ¿sí?
Entonces, nos interrelacionamos con personas y con las personas que se relacionan con estas personas en forma directa. Hay personas que están pendientes de estas personas, que se curen, que los cuiden, que reciban las atenciones. Y ya saben ustedes de que el que menos de nosotros ha pasado por eso, cuando ya no somos médicos, cuando ya no somos profesionales de la salud, sino cuando somos pacientes o tenemos un paciente que está atendiéndose. Cuando tenemos un familiar, pues lo vemos todo de una diferente manera. Ese es el momento en que nosotros queremos pues que reciban una buena atención, queremos que los atiendan bien, queremos que los atiendan rápido y estamos pendientes de lo que pase con ese familiar que se enferma. Entonces, toda esta es una situación que no es solamente se reduce a un momento que se llama la atención de salud. Para hablar de humanización debemos de hablar del tema de cuidado. Bueno, cuidados de la salud, pero el tema de cuidado en general. Justamente cuando estábamos recordando este tema de que un familiar esté mal, ¿no es cierto? Queremos que alguien lo esté atendiendo con cuidado, ¿no es cierto? Con cariño, con respeto, atendiendo a su dignidad como persona. Y los cuidados pues no son órdenes. Los cuidados no se reducen a una orden que nosotros damos a alguien para que la ejecute. Los cuidados se dan en el ámbito de una relación más horizontal, en la que yo entiendo que alguien que tiene necesidades en diferentes esferas requiere de un apoyo, pero requiere de ese apoyo manteniendo su autonomía, manteniendo su respeto hacia su persona. Ese es el tema de los cuidados. Una de las grandes cuidadoras, si no la mejor cuidadora de todos los tiempos de la historia que es y lo será, por ejemplo, son las madres. A nivel profesional, debemos de aprender mucho del tema de los cuidados del paciente que los brinda la enfermera. Y sobre todo, pues, debemos de entender de que el tema de los cuidados más se empiezan a integrar con nuestro trabajo cuando entendemos de que la persona a quien estamos cuidando es una persona que importa. Justamente por eso es que debemos de ver que una cosa es autoridad y otra cosa es reciprocidad en la atención. La relación de autoridad, por ejemplo, es cuando el médico ordena hacer algo, tomar algo, ir a un sitio, llevar algo a un paciente, ¿no es cierto? O sea, son las órdenes médicas. Estamos les diciéndole a alguien qué hacer, porque entendemos que nosotros somos la voz autorizada para decírselo. Pero esto va un poco en la diferencia cuando participamos de los cuidados de dicha persona. Cuando nos involucramos en el tema de los cuidados, entendemos de que esa relación de atender la enfermedad, de atender las situaciones vulnerables de una persona, requieren de una relación recíproca, en la que uno participa de los cuidados de la persona con respeto hacia su persona, valga la monotonía, y con respeto hacia su dignidad. El tema de dignidad uno puede entenderlo como, doctor, ese término de dignidad se relaciona a que una persona se mantenga su condición de digna, ¿no es cierto? Sí, pero ¿a qué se refiere eso? Lo que se busca es que una persona sea reconocida y sobre todo que se reconozcan sus derechos. Entonces, muchas veces hablamos de derechos de la salud, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa es un derecho? Un derecho es todo aquello que permita mantener
y desarrollar la dignidad de una persona. O sea, darle su reconocimiento como persona humana y que esta situación pues se mantenga y se amplíe. Todo aquello es lo que permite la dignidad de una persona. Y el cumplimiento de sus derechos, el respeto a sus derechos, es lo que nos permite que esa persona mantenga, desarrolla y exprese su dignidad. Esta diapositiva nos presenta los valores humanos, ¿no? Yo les podría, por ejemplo, preguntar qué valores conocen, qué cosas valen dentro de una persona, qué cosas valen que exprese una persona. Entonces muchos pueden decir, doctor, el valor por antonomasia es el amor, ¿no es cierto? El sacrificio, la amistad, la paz, el respeto, la fraternidad, la tolerancia, la paciencia, el respeto, ¿no? Entonces todos conocen y todos pueden nombrar por lo menos algunos valores que puedan, ¿no es cierto?, conocer. Pero estos valores son los que tienen que guiar, son los que tienen que guiar no solamente nuestra acción como médicos particulares, en el sentido de que solamente como médicos, sino de que estos valores pues tienen que dirigir todas las acciones, procesos, pensamientos, objetivos, políticas que salen para poder atender la salud, tanto a nivel individual como colectivo. Por ejemplo, los valores tienen que dirigir las políticas de salud. Puede ser acá en el país o en el continente o en el mundo. Los valores son los que tienen que fundamentar las normas que rigen a los programas de salud. El tema de los cuidados. Si los cuidados son dirigidos por nuestros valores, obviamente de que van a tener un mayor impacto no solo en la salud, sino en toda la persona que reciba esos cuidados, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, también obviamente que nuestras acciones como médicos sean dirigidas por nuestros valores. Entonces, los valores tienen que dirigir el cuidado de la salud, la atención de salud, a nivel de todos los niveles del sistema, ¿sí? A nivel de sector, a nivel de instituciones, a nivel de servicios, a nivel de trabajadores, a todo nivel, esta preparación para la atención y la atención en sí misma debe estar dirigida por nuestros valores. De tal manera que al ser iniciado por nuestros valores, tengan en cuenta llegar hacia lo que es la dignidad de nuestros pacientes. Sí, o sea, debemos de respetar su característica de persona humana y sus derechos. Y alguien sí podría decir, ¿no? Doctor, en este tema es más fácil decirlo que hacerlo, porque la tecnología nos aleja, ¿no? Estamos escuchando mucho de que la tecnología despersonaliza, aleja lo que es el médico con su paciente. La tecnología se pone en medio. Tenemos en medio de los dos a la tecnología y tenemos encima de los dos a la gerencia. Bueno, más sobre el trabajador, ¿no? En los cuales la tecnología nos da datos fríos, ¿no? Nos dice, nos da datos fríos la tecnología. Y el nivel gerencial nos pide, pues, resultados. Hay que tener resultados, sí o sí hay que tener resultados, ¿no? Bueno, dependiendo del tipo del modelo de gerencia donde se trabaja. Pero muchas veces nos dicen, ¿no? De que la tecnología y el nivel de cómo están organizadas las cosas para el trabajo pueden alejar al paciente y al profesional de la salud de los pacientes. Y que ellos vienen de una cultura en la que esperan respeto, autonomía y derechos, ¿no? Respeto a su persona, a lo que ellos creen, a lo que ellos hacen.
Autonomía, que los dejen participar de este proceso, que se le tome en cuenta, que se le pida su opinión, que se le pida su parecer. Y derechos, obviamente, de que se respete todo aquello que le corresponde a esa persona, lo conozca o no lo conozca, ¿sí? Y de tal manera que se respete su dignidad como ser humano. Entonces tenemos aquí dos grandes culturas o dos grandes situaciones en las que podríamos entender como que hubiera un choque entre las dos, ¿no? Y la idea es tratar de manejar para estas dos esferas para que no sean un choque, sino más bien para que la tecnología y la gerencia, el ordenamiento, el trabajo, todo, sirva y esté orientado a la consecución y acción y mantenimiento del respeto, la autonomía y los derechos de los pacientes. Y uno se empieza a preguntar, ya, bueno, ¿y cuál es el origen del problema? ¿Cuál es el problema? La pregunta es, ¿el trabajo será el problema? Sí, pues, muchos han manifestado en algún momento problemas en el trabajo. No reconocen mi trabajo, no gano lo que merezco, los pacientes no me entienden, y hasta situaciones en las que podría haber maltrato, ¿no? El clásico, por mí tragas. Es difícil. Pero, ¿qué pasa a nivel de persona en relación al trabajo? A veces escuchamos, o a veces se le puede salir a alguien expresiones como, ¿no? El de la cama 2 es un caso interesante. Aquel, el de la cama tantos, fulanito de tal, que no me acuerdo su nombre, ¿no? Una despersonalización del paciente. Cuando creemos que nuestra posición de médico no implica, pues, hacer partícipe de la otra persona de las decisiones. El clásico, disculpe, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo? Puede haber hasta situaciones de violencia. El maltrato es violencia. Puja, pues, ¿ahora no pujas? Frases totalmente inaceptables muchas veces, ¿no? Que pueden decir a las pacientes, a las gestantes, o sea, situaciones de violencia que son totalmente inaceptables. O situaciones de influencia, ¿no? Mira al paciente, ¿no? Te compras esto de esta marca, cuando, por ejemplo, nos indican que debemos de recetar genéricos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el trabajo, el problema es la persona. Yo debo de dejar de que estas situaciones externas afecten mi labor como médico, afecten lo que yo debo de hacer. El Código de Ética del Colegio Médico del Perú tiene un párrafo muy interesante, que dice lo siguiente, ¿no? Importa comprender que, habiendo sido formados nosotros, o sea, los médicos, dentro de una sociedad que no es en todo sentido, en muchos sentidos, mejor dicho, no es solidaria, libre, o sea, la sociedad no es justa, la vida no es justa, ¿no es cierto? Por un lado hay cacerolazos, por otro lado te siguen agrediendo, ¿no? Su quehacer requerirá, en consecuencia, de una formación moral, o sea, tus valores y tus principios, ¿no? Ampliada de nuestra propia conciencia. Esto es, de nuestras disposiciones afectivas, aptitudes cognitivas, actitudes volitivas, ante uno mismo, ante el trabajo y sobre todo ante los pacientes. Estas virtudes que tú tienes deben de expresarse en cada uno de tus actos como médico, en toda relación con cada uno de tus pacientes, ¿sí? O sea que tu conciencia debe de estar ampliada con la formación moral. Solamente de esta manera quedará demostrado que nuestro acto como médico, nuestra actuación como médico, parte de nuestra propia dignidad, de nuestra propia autonomía, de nuestra propia integridad. O sea que
Fíjate de que esta frase es muy interesante porque eso es también lo que busca el paciente. El paciente busca dignidad, autonomía, integridad en su atención. Pero debemos nosotros de mantenernos también íntegros frente a las dificultades externas que puedan afectar nuestro trabajo. O sea, no es, sí, pero la situación es así, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? O sea, si ellos lo hacen yo, ¿por qué no? Una cosa así, no, o sea, no. Debemos de actuar bajo no un código de ética, bajo la ética, pero más que desde un ente externo, que esto surja desde el interior de uno mismo. Podemos sí hacer caso a las normas, a las leyes, y funcionaría, ¿no es cierto? Pero no hay ahí un sentido de sensibilización del médico. O sea, lo hago así porque me lo ordenan, pues no. Lo mejor y lo óptimo sería que uno empiece a tomar estas ideas, ¿no es cierto?, del respeto al paciente, de la dignidad, partiendo desde que, oye, yo sí, bueno, busco respeto, quiero respeto. Entonces, voy a empezar a dar ese respeto porque si así como yo lo merezco, mi paciente también lo merece. No voy a ser yo quien le falte el respeto. Entonces ya empieza con un nivel de concientización. ¿Ok? Entonces todo esto debe de partir el respeto desde nuestro propio autorrespeto, de nuestra propia dignidad. Otro tema dices, no, si la tecnología es el problema, o sea, si la tecnología es la que realmente nos está alejando de los pacientes. Bueno, hay formas de pensar si esto puede ser en realidad un problema, pero recordemos de que las tecnologías, las herramientas, ¿no? Los procedimientos los dirige el ser humano. La tecnología la crea el ser humano, se desarrolla gracias al pensamiento del ser humano. Y la tecnología, las herramientas se hacen, se crean y se desarrollan para facilitar el trabajo del ser humano. Entonces, la tecnología no debiera de alejarnos del paciente. Debemos de hacer de que la tecnología trabaje para nosotros y sobre todo esté dirigida a que se mantenga o que mantengan la dignidad del paciente. O sea, la tecnología es la que nos debe acercar más que alejar. Veamos ahora esta situación de pandemia en la que no podemos estar juntos para cualquier atención. La mayor parte de las atenciones ambulatorias, consultas médicas, ¿no es cierto?, se hacen ahora por teleconsulta, cosa que hasta hace unos años no concebíamos hacerlo a esta magnitud, ¿no es cierto? Muchas veces escuchábamos de que no debiéramos permitir de que la tecnología invada, ¿no?, nuestras esferas y nos hagan perder este estatus de la relación médico-paciente. Ya estamos viendo cuán necesaria ha sido la tecnología para en realidad acercarnos con el paciente, porque si no hubiera tecnología, no pudiéramos acercarnos a ellos y estuviéramos en realidad alejados. Entonces, ese es el punto de poner la tecnología al servicio de una atención con dignidad de nuestros pacientes. Otros se preguntarán, ¿no? ¿El paciente es el problema? Voy a volver a enumerar las situaciones que nos planteó la doctora Gisela Lavado en su excelente presentación. He aumentado las que había puesto acá con su ponencia. Y fíjense lo que nos pide el paciente. Lo vamos a enumerar de nuevo. El paciente dice, quiero que me atiendan rápido, que me llamen por mi nombre, quiero que me escuchen, quiero que me den información, quiero que sean amables conmigo, quiero que me tengan paciencia, porque soy paciente, quiero que me faciliten los procesos, quiero que me muestren interés, quiero que me solucionen mi problema de salud, quiero que me dispongan de lo necesario para atenderme, que haga lo mejor que sabe hacer el médico, quiero que me atiendan con cariño, como dice un cantante. Eso es lo que quiere el paciente. Eso es lo que quisieras tú si fueras el paciente.
Eso es lo que quisieras que le pasen a tu familiar, si tu familiar fuera el paciente, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿no es cierto? Sus mejores amigos, etcétera, etcétera, si se fueran a atender. Todos queremos eso en realidad. ¿Por qué no podemos? O sea, ¿por qué no podemos hacer eso? Esa es la pregunta. Por eso es que tenemos que reorganizar el sistema, mejorarlo, entrar donde se puede entrar para que los procesos sean dirigidos, las cosas sean dirigidas, planteadas, organizadas en base a nuestros valores, que nuestras acciones personales también sean dirigidas por nuestros valores. Y es así como llega el tema de la humanización, en la que los profesionales de la salud pues necesitamos concientizar, sensibilizarnos con el tema de la dignidad de los pacientes. ¿Cómo? ¿Cuál es el contexto? Ya lo acabamos de decir. Acciones éticas. Trabajar con nuestros valores, valores humanos. ¿Por qué? Porque el paciente tiene muchas necesidades en varios niveles, no solamente de salud, a nivel físico, emocional, intelectual, social. O sea, tiene muchas cosas que entiende que le faltan y que incluso puede no saber que le faltan. Y eso es lo que estábamos diciendo, debemos reconstruir la salud, ¿no es cierto? Darle una mayor integridad, mayor efectividad y sobre todo a los pacientes más acceso a la misma, con el fin de obtener que los cuidados que nosotros le demos a los pacientes reconozcan, respeten a esta persona, a este paciente, a su familia, a su cultura, lo que ellos creen, ¿ok? Y lo que dijimos hace un rato, pues utilizando y comprometiendo a la tecnología con la realización de nuestros valores para que se alcance la dignidad de nuestros pacientes. ¿No? Ustedes ven ahí, por ejemplo, una paciente con el personal de salud atendiendo un parto vertical, porque así lo suelen hacer en su población, su cultura, su familia, lo entiende que es así. Ustedes ven aquí en los gráficos un grupo de médicos yendo hacia el paciente. Entonces, ese es el objetivo, orientar la salud al servicio de nuestros pacientes, de la persona enferma, de la persona que sufre, ¿ok? En todos sus aspectos, en toda su globalidad como persona, dándole atención, asistencia, con sinceridad, con calidez, ¿ok? En sus dimensiones tanto psicológica, social, espiritual, biológica, todo aquello de una manera que se mantenga su dignidad como persona. Vean ahí un paciente de tercera edad esta es una foto que salió en varios medios, un paciente de tercera edad con COVID, que no recibía atención, que nadie se le acercaba, hasta que llegó el personal de salud a atenderlo y él quedó, pues se quebró, quedó muy agradecido y entendía que con la ayuda de los médicos, pues él tenía una oportunidad para seguir viviendo, para que lo atendieran, para salir de una situación en la que entendía que no vivía con dignidad. Para eso estamos. Fíjense esa imagen es poderosísima. Un evento tan difícil como el COVID, pues no nos impide llegar, no nos debería impedir llegar a los pacientes que requieren pues nuestra ayuda. Es un paciente con temores, con miedos, con temor a enfermarse, con miedo a morir. O sea, piensen eso, es algo muy fuerte. Y como dijimos hace también en otra diapositiva, ¿no? Esta forma de orientar la salud no es solo nuestra atención personal, sino todo el sistema, las instituciones, nosotros como trabajadores, los colaboradores, ¿no es cierto? Que no son trabajadores de la salud estrictamente dicho, pero participan de alguna manera en relación con la atención de salud. O sea, todos debemos involucrarnos en hacer una atención humanizada que lleve a la dignidad al paciente. Bueno, yendo allá a nivel de la atención sola, a nivel de la atención que nosotros brindamos, pues decimos, ¿no? Ok, le entiendo, ya estoy colaborando, ¿ah? Pero no se dejan.
y viene el paciente, vamos a encontrar, han encontrado ustedes, les va a pasar de que van a tener pacientes que se exasperan, gritan, a veces, muchas veces ofenden, ¿ok? Pero recuerden de que también las personas tampoco no lo hacen de gratis. Muchas veces tú dices, ¿no? Oye, ese paciente necesita ayuda, y en verdad que es así, necesita ayuda. Se van a dar cuenta de que las personas que suelen ser molestas o suelen aparecer demasiado serias, de alguna manera se abren cuando entran en confianza con una persona, con otra persona, ¿no? Entonces, algo pasa ahí. Una persona no es como es de gratis. Si es un paciente, es muy probable de que esté sufriendo. Recuerda de que las personas llegan a la consulta y sobre todo a la emergencia o están al costado de la UCI con estrés. Están en un amplio estrés por la enfermedad, porque le tienen temor y sobre todo que los ponen en una situación en la que creen que pueden morir. Eso te hace exigir todo pues rápidamente. ¿Qué hago? Esto lo traje, esta pequeña conversación la traje, la copio de una conversación que tuve con Pat Adams, el verdadero, no el de la película. Ahí ustedes ven a Pat Adams y a mi persona en un evento hace muchos años del colegio médico en la que también y me parece que también estos días también está acudiendo nuevamente. Y, y en un segmento de esta presentación preguntamos, ¿no? Tash, muy bien, ya intenté ayudar al paciente y no colabora, ¿qué hago? Sigue intentando, no te rindas. Pero ya lo intenté todo. Si ya intenté todo, sigue adelante. Él te necesita. Pero ya hice absolutamente todo, no me queda más que hacer. Y él dijo, creo que no me has tomado atención. Y de verdad, y de verdad de que sí, siempre hay algo que hacer por nuestros pacientes. Por eso dice la máxima del médico, si no puedes curar, ¿no es cierto? Alivia. No puedes aliviar, ¿qué hace? Acompaña. No puedes acompañar o consolar, ¿no es cierto? Trata de hacer trata de hacer algo por ese paciente. Cuando un paciente ves que haces algo por él, si no es curarlo, si no es aliviarlo, por último consolarlo, el paciente entiende que, que él importa, ¿entiendes? Entiende que tú le importas. Y si el paciente entiende que tú le importas, ya, ya ganaste su colaboración. No vas a ganar todas las batallas, definitivamente que sí. No vas a ganar todas las batallas contra la enfermedad, contra la muerte, pero créeme de que si tú logras hacer entender al paciente, o mejor dicho, no entender, si tú logras hacerte entender de que el paciente te importa y él lo entiende así, ya habrás ganado mucho de verdad. Vamos terminando con estas dos frases que nos ayudan mucho a entender cómo debemos de ir avanzando en el tema de una atención más humana, ¿no? Quiero ser un agente de cambio en un mundo amoroso. Así estaré radiante. Obviamente, ¿no? Si tú buscas, no porque te ordenan, sino porque entiendes, bueno, de que la gente es importante, vas a ver de que solito tú vas a querer ayudar, colaborar, ¿no es cierto? Conversas con alguien, oye, ¿tú entiendes que el paciente es importante? Sí, oye, de verdad, muy bien, hagamos algo por él, hagámoslo, ¿no es cierto? Y como se me conseguirán grandes cosas. En el tema, con relación al tema del serums, no explícitamente el tema de serums, ¿no? Pero recuerden que en el serum también van a hacer el tema de visitas domiciliarias, ¿ok? No las abandonen,
Hunter Adams Patch decía, ¿no? Que él cree que en muchos países, en muchos sistemas de salud donde la visita domiciliaria se pierde, le da un gran golpe a la medicina, porque el paciente pierde una preciosa atención y además que no sea, no, en la que no sea, bueno, se ha encontrado un reemplazo a esto para recuperar la intimidad perdida, ¿no? Es importante acercarnos al paciente, es importante estar con él, escucharlos, entender lo que requiere, mantener su dignidad, sus derechos. Sí, hemos tenido bastante que hablar en estos minutos y espero que se lleven que se lleven una frase, ¿no? Yo a veces no quería terminar sin decir esta frase, ¿no? A veces terminamos la consulta y muchas veces nos podemos quedar ahí viendo al paciente, el paciente le damos sus medicamentos, el paciente se va y a veces uno se queda, hoy y las gracias me dio. Nosotros debemos de darle las gracias, porque ellos son nuestra razón de ser como médicos. Al finalizar la atención y la consulta, la visita médica, prueben diciéndole esto. Muchas gracias por dejarme ser tu doctor. Van a ver que se va con una sonrisa ese paciente. Muchas gracias.